Las Fuerzas Armadas de Rusia han pasado de ser fuerzas del legado soviético a un ejército modernizado, en un periodo relativamente corto después de las reformas lanzadas en el otoño de 2008. Este proceso se caracterizó por un alejamiento de las estructuras masivas soviéticas y el uso masivo de personal movilizado para formar fuerzas móviles más flexibles capaces de realizar operaciones militares en un entorno operativo computarizado. Una de las características de esta modernización, que involucra una mayor explotación de tecnologías modernas y avanzadas, se evidencia en el área de la guerra electrónica. Aunque la guerra electrónica desempeñó un papel en el pensamiento militar soviético, con la digitalización más reciente y los desafíos de la guerra en la era de la información, ha resurgido como una herramienta importante en la variedad de capacidades militares convencionales. La guerra electrónica debe considerarse como aquella disciplina bélica dentro de un entorno de emisiones electromagnéticas. Para introducirte a este concepto te recomiendo que revises mi video titulado ¿Qué es la guerra electrónica? La capacidad de guerra electrónica dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas convencionales de Rusia se encuentra en una variedad de funciones de apoyo. Por ejemplo, está vinculado de manera crítica a la defensa aérea, tanto a nivel estratégico como táctico o operacional. La guerra electrónica también juega un papel clave en el uso de fuegos por parte del ejército ruso, especialmente en la artillería. Además, conceptualmente, la guerra electrónica rusa está vinculada a una gama mucho más amplia de capacidades, como la guerra de información o incluso la guerra cibernética. Desempeña un papel tan omnipresente en las operaciones militares rusas que desenredarlo de las estructuras o sistemas que apoya puede resultar un verdadero desafío. En cualquier análisis de un elemento militar específico, siempre existe el riesgo de dar la impresión de que desempeña un papel decisivo, como por ejemplo cuando se realiza el análisis de un tanque o de un avión o de cualquier otra arma. La gente se concentra en cómo puede esto ganar la guerra, cuando deberían reconocer que es simplemente un pequeño elemento dentro de un gran sistema. Para evitar esto se debe tener en cuenta que la guerra electrónica en el pensamiento militar ruso contemporáneo se le asigna el papel de apoyo de combate. Proporciona características de apoyo importantes para las armas de combate, como la infantería, artillería, aviación naval, ya sea individualmente según el tipo de operación o en operaciones centradas en redes. Incluso si se convirtiera en su propia rama militar independiente, la guerra electrónica dentro del sistema militar ruso continuaría brindando apoyo de combate. La guerra electrónica se encuentra en el corazón de un grupo central de capacidades militares rusas altamente avanzadas que no fueron explotadas de manera consistente o total en la guerra en Ucrania en el año 2022. Esto se vio obstaculizado por la decisión política de Moscú de clasificar la intervención en Ucrania como una operación militar especial, lo que significa que el ejército ruso estaba luchando solamente con las fuerzas profesionales en lugar de emplear la mano de obra o los enfoques requeridos por una guerra de gran escala. El término en sí, guerra electrónica o radioelectronaya borba, es mucho más complicado de definir como un aspecto de las operaciones y capacidades militares de lo que parecería a primera vista. Dados los avances en las tecnologías modernas y los enfoques para la realización de operaciones militares, el término adquiere una elasticidad inherente que refleja los cambios en el panorama de amenazas que van creciendo o cambiando con el tiempo. En ruso, el término radioelectronaya se traduce más literalmente como combate radioelectrónico o lucha, lo que refleja claramente el origen de la frase a principios del siglo XX durante las operaciones militares de Rusia contra Japón y la necesidad de monitorear e interrumpir las señales de radio. Si bien radioelectronaya borba es el término ruso correcto,
usaremos el término guerra electrónica. Además que ni siquiera sé si lo pronuncié bien ya. Las fuerzas electromagnéticas rusas tienen sus orígenes en 1904 y la defensa del puerto Arturo contra Japón. Después las fuerzas electromagnéticas fueron usadas como elementos de apoyo en muchas batallas grandes de la Segunda Guerra Mundial y se caracterizó por el uso de minas radiodetonadas en Kiev, Odessa, Orsha y Kharkiv. En 1956, la Unión Soviética formó sus primeros batallones de interferencia de comunicaciones, radar y navegación por radar a través de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. No fue sino hasta el 1970 que la guerra electrónica maduró en su rol operacional interfiriendo y suprimiendo activos electrónicos enemigos durante operaciones o enfrentamientos. Como dato extra, el concepto Auftragstaktik desarrollado por la Wehrmacht fue un concepto muy importante en la doctrina norteamericana de la Guerra Fría, porque se esperaba un entorno electromagnético tan denso que habrían constantes pérdidas de comunicación. Ese era el nivel de estimación que tenía la OTAN contra la capacidad electromagnética soviética. En 1990 y el 91, el uso de la guerra electrónica por parte de la coalición estimuló el interés militar de Rusia en esta área. Se realizaron numerosos estudios por los generales rusos, en específico el uso de los EF-111A y los EA-6B, apoyados por EC-130, que usaron ruido y engaño para bloquear frecuencias de comunicación iraquí. En la primera campaña en Chechnya se desplegaron grandes fuerzas electromagnéticas bajo control de un grupo de inteligencia operacional, pero se resaltó un problema clave, ya que las operaciones estaban siendo realizadas por unidades con personal que no estaba adecuadamente entrenado. Se usaron pequeños grupos de maniobra de guerra electrónica al nivel de pelotón que funcionaban dentro de formaciones de batalla o en puntos de control. Esta manera de actuar se volvió la aplicación táctica normal de las fuerzas electromagnéticas en Chechnya. Durante la segunda campaña se intentó equipar a las unidades con mejor equipamiento, pero el estado financiero resultó en que las fuerzas estaban equipadas con prácticamente el mismo equipamiento que durante la primera campaña. Sin embargo, hubieron cambios en el uso que los volvieron mucho más efectivos a comparación. A pesar de que se ganó mucha experiencia, fue aplicado contra sistemas de comunicaciones civiles y comerciales, usadas por operadores poco experimentados. Lo esperable de una fuerza de guerra electrónica moderna es que se enfrente contra sistemas de defensa aérea, municiones de precisión, sistemas de mando automatizados, AWACS o drones, o sea, lo que están haciendo ahora. Fue durante la guerra en Georgia, el año 2008, que las aeronaves de guerra electrónica rusas brillaron. Se usaron helicópteros de interferencia, el entonces nuevo Sukhoi 34 suprimió sistemas antiaéreos y realizó vigilancia electrónica con su sistema de contramedida electrónica, alias Kivini. Comparado a las débiles fuerzas electrónicas terrestres y aviones antiguos, el Sukhoi 34 probó ser un activo importantísimo contra la defensa antiaérea georgiana. Después de las reformas del 2008 en los círculos académicos y pensadores militares rusos, que la guerra electrónica empezó a recibir cada vez más atención. Se generaron algunos conceptos interesantes como por ejemplo el enlace entre la guerra electrónica y la guerra de información. Y es que una característica de un conflicto moderno es la confrontación de la información mucho antes de las hostilidades y enfrentamientos armados. Al mismo tiempo, lograr la, comillas, superioridad informática sobre el enemigo y la dominancia del espacio informático se están volviendo una de las condiciones más importantes para la resolución de un conflicto en general. Este era el pensamiento de muchos teoristas rusos. De hecho, lo sigue siendo. Y esto lo pudimos ver en acción durante el 2014, cuando Igor Strelkov, alias Strelkov, Girkin, comandó grupos especiales en el Donbass.
los cuales, posterior a capturar edificios y objetivos políticos, intercambiaban lugares con separatistas antes de que llegara la prensa, y eventualmente después se capturaron edificios de televisión, los cuales formaron una suerte de cortina electromagnética y también de información entre Ucrania del Este y el Oeste, donde se formaban dos puntos de vista completamente opuestos. También existe una relación simbiótica entre la guerra electrónica y la defensa aérea que se relaciona a todo nivel estratégico, operacional y táctico. Durante los 2 primeros días de la invasión a Ucrania, la guerra electrónica rusa interfirió con los radares de defensa aérea y comunicaciones, suprimiendo gravemente a los sistemas de defensa aérea. La interferencia rusa fue tan efectiva que interfirió con sus propias comunicaciones, entonces la intensidad se redujo. Lamentablemente para Rusia, esto significó la recuperación de los SAM ucranianos, los cuales empezaron a infligir muchas bajas en la BKS, entre otros motivos que fueron abarcados en el video que estoy enlazando arriba y en la descripción. El rápido avance ruso en el comienzo también provocó una separación entre las tropas terrestres y las tropas de guerra electrónica. Por lo tanto, no hubo una cobertura apropiada. Sin embargo, desplegaron una vasta infraestructura de guerra electrónica. Estos complejos se instalaron en una densa concentración de hasta 10 complejos por cada 21 kilómetros de frente. ¿Qué resultado tuvo esto? Produjo la supresión del GPS y señales de radio, causando bajas pesadas a los drones ucranianos. Esto tuvo como consecuencia la degradación significativa del reconocimiento y observación de fuegos de artillería. Los videos que solemos ver de drones son simplemente sesgo de supervivencia, porque no vemos las decenas de drones que se pierden en ambos bandos por día. Los pequeños cuadracópteros tenían una vida media de 3 vuelos, y los drones, como el Bayraktar TB2, una vida media de 6 vuelos. Para verano de 2022, solo 1/3 de las misiones de drones ucranianos tuvieron éxito, y la guerra electrónica contribuyó a un increíble 90% de las miles de bajas de drones al principio de la invasión, según Forbes. Más recientemente, la capacidad de interferir con el guiado por GPS ha sido crítica en la reducción del éxito de armas de precisión como el HIMARS y las JDAM. El fallo en el GPS en estas armas las obliga a usar navegación inercial, lo que reduce su precisión desde un CEP o Circular Error Probability o probabilidad de error circular de 5 metros a un CEP de 27 metros. Esto quiere decir que imaginemos que tenemos un círculo con diámetro de 27 metros. En todo el área de ese círculo podría caer. Y esto significa suficiente diferencia, ¿ya?, entre la destrucción de un objetivo o no. Sin embargo, armas como el Storm Shadow también tienen otros métodos de navegación, como uno que se llama TERCOM, que significa Terrain Contour Matching. Lo estoy recordando de cómo se me viene a la cabeza, en el que el arma utiliza una especie de mapa de memoria del terreno y se va guiando de esa manera. Es una tecnología que en realidad es bastante antigua, porque lo tienen los Tomahawk norteamericanos de bloques intermedios como del año 2000. Pero ejemplos como ese tipo de misil crucero son más resistentes al jamming de GPS. Sin embargo, actualmente es también imposible saber un porcentaje de cuántas bombas pegaron o no debido a la interferencia electrónica. Así que nos vamos a tener que contentar en saber que sí existe esa capacidad en Rusia y que sí la han utilizado. Al contrario de los drones, que hasta el 19 de mayo Ucrania ha perdido alrededor de 10.000 drones al mes debido a la guerra electrónica, según reportes de Rusia. Este es un promedio de 300 drones al día. El número ha incrementado porque Rusia ha establecido puestos de guerra electrónica por cada 10 kilómetros de frente, incluso a 6 kilómetros de la línea de contacto.
probablemente instaladas por unidades de reconocimiento o infantería ligera durante incursiones. Y es que Rusia ha integrado una compañía de guerra electrónica orgánicamente a cada brigada de maniobras. Es decir, las unidades de combate tienen por lo menos un mínimo grado de cobertura electrónica. Y eso sería en el peor de los casos, que en el mejor de los casos es que esa unidad tenga personal. Y a medida que la pelea se vuelve estática, estas unidades se encuentran en su mejor elemento. Al contrario de momentos donde la maniobra es primordial, porque las unidades al avanzar, por lo menos en el caso ruso, parecieran perder la cohesión del apoyo electrónico. Ciertamente Rusia ha realizado un gran esfuerzo en modernizarse en el elemento electromagnético, lo cual se nota en el efecto real. Armenia, de haber tenido este nivel de guerra electrónica, por ejemplo, quizás no hubiese sufrido tanto por los drones de Azerbaiyán. Y esa es la conclusión. Espero que te haya gustado el video y resultado interesante. Ya veremos en el futuro si es que Ucrania se adapta convincentemente ante este aspecto de la guerra o si Rusia logra magnificarlo. En la guerra puede pasar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video.